Chicos, permítanme un momento, por favor, que yo estaba presentando desde mi laptop y hablando al celular, pero no sé por qué se está reiniciando. Permítanme un momento, por favor. Ya, chicos, estoy compartiendo mi celular porque mi computadora no prende. ¿Se ve correctamente? Sí. Sí, se ve. Ya, bueno. Como les decía, estaba en la forma general de la ecuación de la circunferencia. Entonces, básicamente, esto es una forma de la ecuación de la forma ordinaria. Porque si desarrollamos la ecuación de la forma ordinaria, que era x menos h al cuadrado más y menos es igual a r al cuadrado, o como se los presenté, podemos obtener, perdóname que no escriba, pero no me deja apuntar hacia acá, podemos obtener el x al cuadrado más y al cuadrado, como ven arriba, menos 2hx menos 2ky más h al cuadrado más k al cuadrado menos r al cuadrado es igual a 0. Es básicamente la resolución del binomio cuadrado, ¿sabes? Pero esto puede ser escrito en otra manera como se los he presentado, que es x al cuadrado más y al cuadrado más dx más ey más f es igual a 0. Entonces, si tomamos en cuenta lo que hace rato les he explicado, que es la resolución de los binomios, de la suma de los binomios al cuadrado, y lo comparamos con la ecuación general tal cual está, podemos determinar que el centro de la circunferencia, permítanme, ya, perdónenme, podemos determinar que el dx vendría a ser, de a partir de x más y más f, podríamos determinar el centro de la circunferencia
Y bueno, básicamente eso. Entonces, a partir de eso podemos saber que el centro es menos d sobre 2, punto y coma, menos c sobre 2. Que no estoy segura si eso aparece en tu teoría, pero ahorita no me permite escribir eso acá, pero les recomendaría apuntarlo porque les facilita algunos ejercicios a posterior. Ahora tenemos la parábola y sus partes. Básicamente, la parábola es el conjunto de todos los puntos coplanares en P, que equidistando un punto fijo vendría a ser el foco, que es donde está la F, y una recta fija que vendría a ser la directriz, que no contiene a este punto mencionado, llámese al foco. Entonces, en ese caso, la recta fija vendría a ser la que está como de morado, que dice L, y el foco, bueno, F, ¿no? Entonces, como les decía, la directriz es la que parece un morado Barney, básicamente. El foco, el F. El eje focal vendría a ser la recta que pasa por el punto. También tenemos el vértice, que está a una distancia P del foco. Tenemos el lado recto, que es el que dice re justo. Y bueno, como les decía, el vértice está a una distancia del foco de P distancia. A su vez que el vértice de la directriz está a una P distancia. Básicamente es como que el vértice es en el punto medio entre ambos. Eso tomen en cuenta porque comúnmente no se los dicen, pero en muchas ocasiones a partir de eso pueden resolver prácticamente todo. Y pues esos son datos adicionales que pueden ir apuntando, pero realmente no son tan necesarios. Bueno, tenemos la ecuación canónica. Un momento. Y bueno, tenemos la ecuación de la parábola. Primero vamos a ver la ecuación canónica. La ecuación de la parábola se le llama en este caso canónica porque vamos a determinarla como que nace dentro del eje en el punto 0, 0. Como les dije en el caso anterior, cuando vimos la circunferencia, que la ecuación canónica, en este caso, a diferencia de la ordinaria, era porque nacía en los puntos coordinados 0, 0, igualito vamos a verlo acá, pero en el caso de la parábola. Ahora bien, tengan en cuenta que esta parábola no necesariamente siempre está en esta forma, llámese mirando para la derecha, por decirlo así, sino que puede ser mirando para arriba, para abajo, etcétera, y a partir de eso es que va a variar la misma fórmula. La explicación de la fórmula nace tal cual la anterior, que es básicamente por teorema de Pitágoras, pero yo que a ustedes no les recomendaría complicarse tanto por eso, a menos que se le olviden en plano examen o algo así, que como les dije, la explicación es básicamente a partir del teorema de Pitágoras, entre lo que es directriz y el mismo foco. Pero básicamente, cuando la parábola está de esta manera, mirando para la derecha, siempre quiere decir que P, que es la distancia entre el foco y la directriz, que en este caso está determinado por Y, perdón, del foco al vértice, que en este caso está determinado por la recta que pasa por y del Y hacia la directriz, que también es la distancia P, vendría a ser positivo. Es decir, siempre que P sea positivo, esa va a ser la fórmula de la parábola. En ese caso, se puede utilizar la siguiente fórmula canónica, que es y al cuadrado, que es igual a px. Como les dije, esto siempre cuando la parábola se abre hacia la derecha. Si acá determinamos el punto de paso o el punto de los ejes coordinados de F o del foco, vendría a ser F es igual a P punto y coma 0. A su vez, la directriz, que en este caso se terminó por L, vendría a ser X es igual a menos P. Porque si se dan cuenta, si Y, es decir, el vértice, por decirlo así, pasa por 0, 0, entonces ese P sería negativo hacia la misma directriz. Igual que el foco es a distancia P, pero a distancia P positiva. En este caso, antes de explicarles lo que son las ecuaciones
ordinarias de la parábola, voy a seguir explicándoles esto. Bueno, eso es básicamente lo que ya vimos, ¿no? Que es y al cuadrado es igual a 4px de la manera canónica, siempre y cuando la parábola se abra hacia la derecha. Ahora, ¿qué pasa cuando la parábola se abre hacia la izquierda? Esto ocurre siempre y cuando p sea negativo. Tengamos en cuenta que si el vértice naciera en este caso del punto 0,0 y queremos ver en qué punto está el foco, sería como en el primer caso, buscar el punto de la directriz. Sería hacia la izquierda, entonces sería menos p. Es por eso que podemos decir que en este caso, siempre y cuando p sea negativo, se va a cumplir esto. Siempre y cuando p sea negativo, la ecuación canónica va a ser y al cuadrado es igual a menos 4px. En ese sentido, podemos determinar lo mismo, que el foco vendría a ser p punto y coma 0 y la directriz de la misma manera, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando la parábola vertical se abre hacia arriba? Es lo mismo básicamente, pero ahora la ecuación va a ser en lugar de x con y, que sería y al cuadrado es igual a 4py. Recuerden que en este caso p sigue siendo positivo porque es como que naciera en el mismo punto de origen. Y en este caso ahora utilizan y, porque si se dan cuenta, si utilizan el plano cartesiano en los puntos 0,0, en primera instancia, no hay una variación en la recta de x, solamente hay una variación hacia arriba dentro de la recta de y. Por eso que solamente varía y al cuadrado es igual a 4py. Y de la misma manera, finalmente, la parábola vertical que se abre hacia abajo, que la fórmula vendría a ser lo mismo, pero opuesto, que sería y al cuadrado menos 4py. Si se dan cuenta, la fórmula canónica no varía demasiado, solamente diferencia cuando mira hacia la derecha o hacia la izquierda, que utiliza x, ya sea positivo o negativo, según cómo sea p, y cuando la parábola es vertical, que se abre hacia arriba o hacia abajo, varía en y, en positivo y negativo en relación a cómo sea p, ¿no? Ahora, tenemos la parábola, vamos a ver la ecuación de la parábola ordinaria. Permítanme. La ecuación de la parábola ordinaria eso ocurre siempre y cuando la recta no nazca del punto 0,0 dentro del eje de coordenadas. Es decir, que puede haber una variación, ya sea para arriba, para abajo, para lo que sea. Ahora, esta fórmula se va a usar siempre y cuando la parábola horizontal se abra hacia la derecha y P sea positivo. En este caso podemos saber que la directriz podemos igualarla como x es igual a h menos p. Además, la fórmula sería y menos k al cuadrado es igual a 4p por x menos h. También tenemos la fórmula cuando p es negativo, pero también la parábola es horizontal, que vendría a ser casi la misma fórmula, a diferencia de que... Permítanme un momento. Ya, perdón. Es básicamente la misma fórmula, a diferencia que en este caso p es negativo. Y de esta manera pueden verlo con cada uno de los casos. Recuerden que P siempre va a diferenciar por lo que yo les expliqué, de dónde nace, para izquierda, para derecha y demás. En este caso, nuevamente, la directriz en los casos 1 y 2, podemos verla como que X es igual a H menos P. Recordemos que P es la distancia entre el foco y el vértice y entre el vértice y la directriz. A diferencia de los casos 3 y 4, donde la directriz va a ser Y es igual a K menos P. Y bueno, finalmente tenemos la ecuación general de la parábola, que es realmente bastante similar a la ecuación general de la circunferencia. La única diferencia es que en este caso solamente utilizamos una de las partes, ya sea en la ecuación general de la circunferencia, ¿se acordaban? Era x al cuadrado más y al cuadrado, etcétera, con cada una de las partes. En este caso solamente vamos a utilizar y al cuadrado si las parábolas se abren horizontalmente, y todo el resto de partes que es más dx, más x, más f,
es igual a 0. Y cuando va de arriba para abajo es lo mismo, pero x al cuadrado más dx más y más f es igual a 0. Realmente si es más memorización, les recomendaría verlo así y no tanto por análisis. Bueno, ahora vamos a ver 4 ejercicios que son adicionales a su informe para que puedan tener más. Bueno, nos dicen, hay la directriz y el foco de la siguiente fórmula. Por la misma fórmula podemos saber que es la fórmula general de la parábola. Entonces tenemos y al cuadrado menos 8x menos 12y menos 4 es igual a 0. Entonces, podemos saber que como ya está elevado el y al cuadrado, sabemos que inmediatamente es una parábola horizontal. En este momento todavía no sabemos si va para la derecha o para la izquierda. Recuerden, si hubiera dicho x al cuadrado, sabríamos que es una parábola vertical, pero como no es el caso, es así. Entonces, ahora pasamos la fórmula a la forma original. Acuérdense lo que les dije cuando vimos circunferencia. La ecuación general es una forma resuelta de la forma ordinaria. Y la forma ordinaria es como una variación de la forma canónica. Básicamente la forma canónica nace todo, porque es del punto de origen. De la forma canónica se pasa a la forma ordinaria siempre y cuando hay una variación de distancia, y de la forma ordinaria, cuando se resuelve, se pasa a la ecuación general, ¿no? Bueno, entonces, si tenemos esta ecuación general y la desarrollamos para volverla al formato general, al formato original, es decir, a la forma ordinaria, podemos generar esto, que es y menos k al cuadrado más menos 4p entre paréntesis x menos h. Entonces desarrollamos para volverla a esa forma, que sería, pues de esta manera, es básicamente análisis matemático. Y al cuadrado menos 12y, la pasamos por un lado, es igual a 8x más 4. Desarrollamos partes y tendríamos que es y menos 6 al cuadrado es igual a 8x más 40. 8x más 40 podemos igualarlo a 4p x menos h, que es esta parte. Y lo igualamos de frente a la parte positiva y no negativo, porque debemos decir que 8x más 40 no va a ser negativo. Desarrollamos y podemos saber que 2x más 10 es igual a px menos ph, porque se ha multiplicado por cada una de las partes. Entonces, k sería igual a 6, p igual a 2 y h igual a menos 5 si igualamos cada una de las partes independientemente, ¿no? Si se dan cuenta, y menos 6 al cuadrado era igual a y menos k al cuadrado, por eso digo que k es igual a 6. Digo que p es igual a 2 porque 2x es igual a px, y digo que 10 es igual a... Perdón, que menos 5 es igual a 10 porque pues se diferencia cada una de las partes, ¿no? Entonces, a partir de eso podemos calcular la directriz. Si sabemos que en una parábola horizontal, sabemos también que la directriz es igual a h menos p. Entonces, resolvemos. X igual a h menos p, entonces x es igual a menos 5 menos 2, que es igual a menos 7. A partir de eso podemos calcular el foco, que como les dije acá también está, así que de la fórmula, o el eje, vamos a llamarle fórmula del foco, que vendría a ser h más p punto y coma k. Entonces resolvemos, que sería h más p punto y coma k, me sería menos 5 más 2 punto y coma 6, que resuelto sería menos 3 punto y coma 6. Entonces, nos piden hallar la directriz y el foco. En otras palabras, tendríamos como respuesta menos 7 y entre paréntesis, bueno, entre corchetes, menos 3 punto y coma 6. Si tienen alguna duda, por favor, chicos, córtenme. Perdónenme por no poder marcar la diapositiva, pero mi computadora ha fallado. Bueno, ahora en este ejercicio nos dicen la circunferencia C1, que vendría a ser, bueno, con esa fórmula general, se duplica obteniendo la circunferencia C2 y esta última se traslada verticalmente hacia arriba. Ambas circunferencias se intersecan en los puntos A y B. Hay la ecuación ordinaria, recuerden que la ecuación ordinaria es la forma comprimida, por decirlo así, o la forma original de la ecuación general, de la circunferencia que tiene... Un momento. Perdón, que tienen por uno de sus diámetros el segmento AB. Entonces, primero antes de dibujar, vamos
a saber que tenemos la circunferencia C1 y podemos calcular entonces cada una de las partes. Eso lo apunté porque yo supongo que lo tienen ya en su teoría, pero básicamente, si sabemos que la ecuación general de la circunferencia es x al cuadrado más y al cuadrado más dx más ey más f es igual a 0, sabemos que d es igual a menos 2h y e es igual a menos 2k. Entonces, a partir de esto igualamos. Y sabemos que dx es en este caso 16x, sabemos que d es igual a 16. Entonces, 16 es igual a menos 2h y por ende h es igual a menos 8. De la misma manera, si sabemos que ey es igual a 6y, igualamos. E es igual a menos 2k, menos 6 es igual a menos 2k y 3 es igual a k. Entonces, tenemos así el punto C1 por el que pasa la circunferencia, que sería C1 es igual a menos 8,3. Teniendo esto, podemos calcular el foco, que vendría a ser E igual a h al cuadrado más k al cuadrado menos r al cuadrado. Y reemplazando sería que R1, en este caso R1, teniendo en cuenta que es la circunferencia 1, es igual a raíz de 74. Y por ende, R2, al duplicarse, sería 2 por raíz de 74. Recuérdense que eso está en el mismo enunciado. Bueno, ahora sí graficamos. Nos decían que la circunferencia C1 se duplica obteniendo la circunferencia C2 y esta se traslada verticalmente hacia arriba. Pues no es exactamente duplicada, pero míralo como un esquema, que tenemos la ecuación, la circunferencia C1 con los puntos menos 8,3 y la circunferencia C2, que es lo mismo, pero en el doble y hacia arriba. Si se dan cuenta, el punto central de la circunferencia C2 también es menos 8, porque no diferencia nada, pero punto y coma acá. En este caso, el radio de la circunferencia pequeña es acá, que es raíz de 74, y el radio de la circunferencia grande es 2 veces raíz de 74. Entonces, a partir de eso sabemos que podemos hallar la ecuación de la forma ordinaria de la circunferencia, que vendría a ser k menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r al cuadrado. Ese cuadrado también lo pueden pasar en raíz, pero recomendaría ahorita trabajar con cuadrados, ¿no? Entonces reemplazamos. El radio de la circunferencia mayor sabemos que es 2 raíz de 74 al cuadrado. Entonces sería igual a menos 15 más 8 al cuadrado más 8 menos k al cuadrado. K porque no sabemos todavía esta variable, ¿no? En ese sentido podemos calcular que k es igual a raíz de 247 más 8. Resolvemos de la misma manera y podemos hallar también lo que es k y y. Si resolvemos con la ecuación, con la circunferencia pequeña. Una vez tenemos todos los datos, podemos hallar la circunferencia C3. ¿Qué hice? Hay la ecuación ordinaria de la circunferencia que tiene por uno de sus diámetros al segmento AB. Ya tenemos el segmento AB, que vendría a ser el eje, los puntos de corte entre menos 15,8 y XY. Entonces podemos dibujar la circunferencia C3, que tiene como radio pues, cada una de las partes, ¿no? Entonces sabemos que C3, el punto central, vendría a ser menos 15 menos 3 sobre 2, punto y coma 8 más 10 sobre 2, porque es el punto medio, ¿no? Tenemos el diámetro y básicamente serían los puntos medios, que en este caso sería C3 es igual a menos 9, punto y coma 9. De la misma manera, hallamos la ecuación ordinaria, en este caso lo vemos de frente con raíz, que sería raíz de menos 9 más 3 al cuadrado más 9 menos 10 al cuadrado, que eso es igual a raíz de 37. Entonces resolvemos la ecuación ordinaria de forma general ya, y tenemos como respuesta x más 9 al cuadrado más y menos 9 al cuadrado, que es igual a 37. Bueno, tenemos ahora otro problema que dice, muestra la ecuación ordinaria de la circunferencia cuyo centro está en el eje x negativo y es tangente a las rectas L1 con la siguiente ecuación y L2 con la siguiente ecuación. Si se dan cuenta, en este caso combinan el tema anterior con ese tema, llámese el de
rectas con este. Entonces, como en geometría analítica lo van a hacer, tengan en cuenta siempre las fórmulas de la primera parte de geometría analítica, ¿no? Si dibujamos, tenemos la circunferencia que es tangente a estas rectas. La recta L1, que es 3x más 4y menos 4 es igual a 0, y la recta L2, que es 4x más 3y más 2 es igual a 0. Teniendo en cuenta que el punto central sería menos h es igual a 0, ¿no? Bueno, calculamos el radio. Esto lo calculamos a partir de... Esa es una de las fórmulas que no se olviden del tema anterior, para sacar la distancia del punto C a la recta. En este caso, del punto C a la recta primero, L1, ¿no? Y de la manera lo resolveríamos con L2, pero en este caso, como tenemos más datos, con L1. Tendríamos 3 por menos h más 4 por 0 menos 4 sobre raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Ahí vamos la primera de las fórmulas y la segunda de las fórmulas, ahí corrijan, perdónenme, que sería distancia de C a L2, que es la misma resolución, pero en este caso tendríamos valor absoluto de 4h más 2 sobre 5 como segunda ecuación. Sabemos que las distancias tienen que igualarse, entonces sería menos 3h menos 4 sobre 5 es igual a menos 4h más 2 sobre 5. Desarrollando cada una de las partes tendríamos que h es igual a 0 o h es igual a menos 2 séptimos. Ahora bien, sabemos que solamente en el caso positivo cumpliría para que ambas ecuaciones sean verdaderas. Entonces sabemos que c vendría a ser menos 6 punto y coma 0 y su radio, la resolución del mismo. Pausa. Antes de eso, para explicarles bien que por qué menos 2 séptimos no cumpliría, porque tiene que ser positivo, si se dan cuenta. O sea, si menos 2 séptimos fuera el caso, sería menos 2 séptimos, porque dice menos h. Entonces, menos 2 séptimos vendría a ser 2 séptimos. Y teniendo en cuenta el propio esquema, nunca podría ser h positivo. Es por eso que es el caso de h6, que sí cumple, porque h6 vendría a ser menos h, es decir, menos 6, y ahí sí cumple, ¿no? Bueno, les decía. Entonces, teniendo el punto central, que es menos 6 punto y coma 0, y su radio, que es la resolución del mismo, que sería valor absoluto de menos 3h menos 4 sobre 5, que esto es igual a, reemplazamos h en este caso, que es 6. Valor absoluto de menos 3 por 6 menos 4 sobre 5, que sería igual a 22 quintos. Entonces, ya teniendo los datos, podemos calcular la ecuación ordinaria, que nuevamente trabajamos con x menos 6, considerando menos h en general, al cuadrado, más y menos 0 al cuadrado es igual a 22 quintos al cuadrado. Desarrollamos y sería x más 6 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado, que es igual a 484 sobre 25. Tenemos el último ejercicio. Más bien, chicos, no se preocupen tanto porque esos ejercicios son bastante largos. Se los he puesto así, pero en general en su parcial vendrá de esta dificultad como mucho 1 o hasta 2 ejercicios. Después les vendrán, a ver, son 20 preguntas. Les vendrán 2, exagerando 3 de esta dificultad. De ahí les vendrán como 10 de dificultad intermedia y el resto fáciles. Bueno, no necesariamente fáciles, pero me refiero del tema 1 al tema 2 y sencillos dentro de todo. O sea, más operativos. Bueno, ya. Acá dice, se tienen dos parábolas. Una de ellas se abre hacia arriba y la otra se abre hacia la izquierda. Entonces acá podemos ir terminando que vamos a utilizar las fórmulas de arriba y en los casos de hacia abajo, ¿no? Ya. Bueno, una de ellas se abre hacia arriba y la otra se abre hacia la izquierda. Los lados rectos de ambas parábolas también son diámetros de la circunferencia C y la siguiente ecuación, y nos dicen, hay la ecuación ordinaria de dichas parábolas. Entonces, vamos a primero graficar. Graficamos una circunferencia base. A partir de la circunferencia base se dibuja una de las parábolas.
que en este caso no sea, no la dibujé bien, perdónenme. Y se dibuja la parábola 2, ¿no? Entonces, nos dicen, teniendo la ecuación de la circunferencia primero, podemos calcular lo que es D, E y F por las ecuaciones que se vieron la semana pasada y que se vieron en su clase de teoría, que no las puse acá, pero se vieron en los ejercicios pasados. Entonces, sabemos que esto es x al cuadrado más y al cuadrado más dx más x más f es igual a 0. Entonces, comparamos. Si sabemos que dx es igual a 16x, sería d es igual a menos 2h, menos 16 es igual a menos 2h y 8 es igual a h. De la manera e es igual a menos 2k, entonces sería 8 es igual a menos 2k y menos 4 es igual a k. En ese sentido, el punto del foco sería c es igual a 8 punto y coma menos 4. A partir de eso sabemos que 2r es igual a 4p por la propia fórmula que se presenta acá. Entonces P es igual a 3. Tengamos en cuenta nuevamente que P es la distancia entre el foco y el vértice y la directriz, que en este caso la directriz no interviene mucho. A partir de eso, ya teniendo todos los datos, podemos calcular las ecuaciones ordinarias de la parábola 1 y de la parábola 2, que vendrían a ser x menos 8 al cuadrado es igual a 4 por 3 por y menos 7. Y desarrollado sería x menos 8 al cuadrado es igual a 12 por y más 7. Y de la misma manera resolvemos con la parábola 2. Y menos 4 al cuadrado es igual a menos 4 por 3 por x menos 11. Desarrollado sería y más 4 al cuadrado, que es igual a 12, perdón, a menos 12 por x menos 11. Y bueno, estas básicamente serían las respuestas, la parábola 1 y la parábola 2, con sus ecuaciones respectivas. Si no tienen ninguna pregunta hasta el momento, les envío el post-test y ya cerramos la sesión, pero confírmenme, porfa. Y bueno, como nadie tiene dudas, voy a enviarles. ¿Prefieren que les envíe por WhatsApp en todo caso el post-test? ¿O lo prefieren por acá? Ahorita los envío. ¿Puedes mandarlo por acá? Sí, voy a enviarlo por ambos lados. Ahorita, un momento. Listo. Eh, Tienen tiempo para desarrollarlo todo el día de hoy. Y no se olviden que tienen que dar, bueno, no tienen que dar, pero pueden dar el simulacro. Si tienen alguna duda del simulacro, primero termínenlo, le toman foto del ejercicio y me lo mandan y yo les envío la solución por Word o por escrito en papel. Si aún así siguen teniendo dudas, ya me dicen y les grabo algún video o les grabo algún audio y ahí creo que se entiende todo. A ver, permítanme un momento. Ahorita lo corrijo.